estudiando, mirando en el libro de Romanos en esta mañana, como hemos venido haciendo unas cuantas semanas, pero ya se ve de acá el final de este estudio y vamos a ver hacia dónde vamos de aquí y adelante. Estamos en Romanos 13 en esta mañana. Vamos a estar mirando en el libro de Romanos capítulo 13 en el estudio de esta mañana. Pero antes que nos metimos aquí en este estudio, quiero dar un pequeño repaso. Así que vamos a ver cómo viene Romanos desarrollándose, porque cuando realmente leemos esta carta de Romanos, nos vamos a dar que es un tratado construido progresivamente, ¿no? Va en progresión. Así que realmente la carta está dividida en tres partes principales. O sea, primeros 8 capítulos son doctrinales, digamos, ¿no? Y después tenemos las doctrinas básicas del Evangelio en estos primeros 8 capítulos, y los siguientes 3 capítulos, 9 al 11, son nacionales, en el sentido de que responden preguntas sobre la relación del Evangelio con Israel, tratando de Israel y el Evangelio. Y después los últimos capítulos 12 a 16 son prácticas en la medida que apliquen las doctrinas del Evangelio a la conducta individual. Así que realmente estamos llegando a esa parte para nosotros donde realmente lo ponemos el estudio en práctica, aplicándolo a nuestras vidas. O sea, estos 3 movimientos de la epístola de los romanos. Y la primera tenemos exposición, exponiendo el Evangelio y cómo Dios puede salvar al pecador y justificarnos. Después la segunda tenemos explicación. Y en la tercera tenemos aplicación. Así que nosotros vemos el problema tratado del pecado en el primero, la segunda con el problema judío, y el tercera es el problema de la vida, cómo vivimos. Y estas 3 partes pueden ser así: doctrinal, cómo el Evangelio salva al pecador en los capítulos 1 al 8, nacional, o sea, cómo se relaciona el Evangelio con Israel en los capítulos 9 al 11, y práctico, cómo el Evangelio influye en la conducta en los capítulos 12 al 16. Ahora, la semana pasada el pastor Esteban nos dio las características de una vida transformada. En el versículo 12 tenemos estas palabras del capítulo 12, versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Así que hoy vamos a seguir en esta mañana con estas características de una vida transformada. Eso es lo práctica, eso es lo que debemos estar viviendo, esa es nuestra conducta cristiana delante del mundo y sobre todo delante de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, naturalmente, he dividido este capítulo 13 en 3 partes. Y lo estoy usando en las divisiones naturales de cómo escribió el apóstol Pablo. ¿Sabe qué? A veces me di cuenta esta mañana leyendo nuestra devocional, se dan cuenta de que cuando leemos están divididas las porciones en párrafos, ¿no? Estas son las divisiones naturales. Escribimos en párrafos un tema, una idea, lo desarrollamos en un párrafo y cuando terminamos ese tema vamos a otro párrafo. Y este capítulo 13 está dividido en 3 párrafos. Ahora, dividieron la Biblia en versículos para agilizar
la búsqueda de textos en la Biblia, pero realmente es importante que nosotros nos damos cuenta de los párrafos de la Biblia. Entonces, a veces la Biblia se marca con una marca que significa párrafo para mostrar dónde están. No sé cómo está dividido su Biblia. Algunas Biblias están divididos en los párrafos y marcan los versículos dentro de los párrafos. Eso es lo que vemos en nuestro estudio o nuestras lecturas diarias que vemos. Entonces, ahí vemos los versículos. El primer párrafo es versículos 1 a 7, y después 8 al 10, y después 11 a 14. Vamos a leer entonces esta primera parte. Vamos a leer, son 14 versículos, así que vamos a leer los primeros 7 en esta primera parte, que dice así, Romanos 3, y 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto paguéis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Así que en esta primera parte estamos hablando de estas características de una vida transformada. Y lo que vemos en estos versículos es respeto y sumisión a las autoridades. ¿Cómo debemos actuarnos delante de los gobiernos y de aquellos que están en autoridad? Realmente Pablo dirige su atención a la relación entre los ciudadanos y el gobierno. Y realmente al declarar la responsabilidad de los ciudadanos hacia el gobierno, Pablo también nos da información valiosa sobre la responsabilidad del gobierno hacia los ciudadanos. Entonces, vemos aquí la enseñanza bíblica más clara con respecto al origen divino y el propósito del gobierno humano previsto por Dios. Lo que Dios espera del gobierno. Realmente Dios estableció 3 autoridades en la Biblia. Nosotros sabemos cuáles son. La primera fue la familia, ¿no? Que formó la familia. Después vino que Israel quería rey. Después formó los gobiernos. Y después, en el Nuevo Testamento, vemos la iglesia. Y sus funciones no deben suponerse. Y ese es un problema que vemos un poco hoy cuando el gobierno trata de meterse en la familia, decir cómo hay que criar los hijos, cómo hay que tratar, y ahí comienza con problemas. Cuando la iglesia comienza a meterse en lo de gobierno, entonces ahí tenemos problemas. Cada uno tiene su responsabilidad, tiene su autoridad. Los padres tienen su autoridad en su familia. Ahora, antes de que seguimos un poco con lo que Pablo nos enseña aquí y por qué está hablando acerca de nuestra responsabilidad ante el gobierno, yo quiero hablar un poco de la vida en Roma, la vida de los cristianos en el mundo en aquel entonces, alrededor de los años 50 a 65. Algo interesante que cuando estaba mirando la cronología,
que en el año 50 los romanos comenzaron a usar el jabón. Así que debe haber mejorado mucho la vida en Roma cuando la gente comenzó a lavarse con jabón, ¿no? Interesante, ¿no? Pero también en el año 54 después de Cristo, Claudio, emperador romano, fue envenenado por órdenes de su esposa y Nerón llegó al trono de Roma. Nerón era el peor emperador que hubo en Roma. Vamos a hablar un poco más de eso. En el año 57, más o menos, no tenemos las fechas exactas, pero lo más cerca es en el año 57 después de Cristo. Pablo escribió el libro de Romanos y después cae preso en Cesarea. En 59 viaja Pablo a Roma. En el año 64, un fuego consume gran parte de Roma. Roma estaba dividido en 14 distritos. Y solamente después de ese fuego quedaron 4 sin ser tocados por el fuego. Y la mayor parte de esos fueron totalmente destrozados. Y la gente comenzó a culpando a Nerón. Entonces él buscaba a alguien para culpar. ¿Y a quiénes cayó esa culpa? A los cristianos. Y después hubo una gran persecución. El primero gran persecución. Pero si nosotros volvemos y mirando en el libro de Hechos, nosotros ya vemos que aquellos seguidores de Cristo habían tenido muchas persecuciones que vemos mismo en el libro de Hechos, como fueron. Y nosotros vemos de que aquellos que estaban en el día de Pentecostés habían sido de Roma escuchando el Evangelio, volviendo. Y como eran mayormente judíos, los primeros que escucharon el Evangelio volviendo a Roma, se metieron en sus sinagogas, que había muchas sinagogas, había muchos judíos en Roma en aquel entonces. Entonces esos cristianos se meten en esas sinagogas y traen esas enseñanzas acerca de Cristo, el Mesías que había vino, que había muerto, que había resucitado, que daba nueva vida creyendo en él. Entonces comenzó a ser aquellos que recibieron a Cristo. Tanto aquellos judíos, tanto como aquellos romanos. Y comenzaron a meterse y entremeterse en eso lo que era el judaísmo, el cristianismo, y entonces ahí comienza a ser unos conflictos, porque los judíos del judaísmo no aceptando eso y ellos estando mezclados en eso, comenzó a tener un conflicto. Ahora, los cristianos habían recibido como que el judaísmo fue aceptada como una religión, no solo como una religión, una nación, porque el judío no se separa el judaísmo de su nación. El judío es judío en su religión, es judío en su nacionalidad. Y así fueron. Y entonces comenzó a tener ese conflicto y había rebeliones y las autoridades en Roma comienzan a echar los judíos de Roma. Y entonces, ¿qué pasa? Los judíos quieren separarse de esta secta porque el mundo lo consideraba en el principio el cristianismo como una secta dentro del judaísmo, una parte. Pero después con el avance del cristianismo, el judaísmo, los de seguía el judaísmo, quería separarse de eso. No quería esa identificación.
Entonces los cristianos se quedaban aislados más y más. Ahora, en esa separación, los romanos comienzan a mirar a los cristianos como ateos. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender, todo el mundo era de idólatras. Seguía la idolatría. Hasta el judaísmo tenía sus ceremonias que hacía. Pero el cristianismo ahora no tiene ídolos. No tienen ritos aparte del bautismo. No tiene mucha de estos trapos que tenía todas las demás religiones. Entonces, como los romanos y los idólatras veían el cristianismo, que no tenía imágenes, que no tenía nada, que lo veían como ateos, no había otra forma que ellos lo podrían considerarlos. Y entonces ahí fue. Y eso fue a la culminación, esa separación, cuando llegamos a esa culpa que Nerón hizo contra los cristianos. Porque no lo culpó a los judíos, solo culpó a los cristianos. Y ahí vemos que esta había llegado a su culminación. Es interesante porque eso fue en el año más o menos 64 después de Cristo, pero estamos mirando de que ahora vemos de que Pablo está escribiendo, ¿en qué año? Él está escribiendo mucho antes. Más o menos escribió en el año 57. Unos 7 años antes. Y Pablo está escribiendo de cómo nosotros debemos portarnos y los cristianos deben comportarse delante de las autoridades. Después de haber sufrido Pablo mismo persecuciones de las autoridades gobernantes y no sabiendo lo que venía después. Porque en el 64 esa persecución, gran persecución primera bajo Nerón, porque después hay más. Y vienen mucho más persecuciones por muchos años contra el cristianismo. Pero nosotros debiendo tener una conciencia limpia. Nosotros vemos en el versículo 1 esa virtud que requiere de aquellos que están viviendo esa vida transformadora, de transformación. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. La sumisión a la autoridad es simplemente un aspecto de la voluntad de Dios para nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Es buena y agradable y perfecta voluntad de Dios, que nosotros así seamos. Y nosotros vemos la voluntad de Dios para los cristianos incluye no solamente deberes específicamente cristianas, como vemos en el capítulo 12 acerca de los dones espirituales, en los versículos 3 a 8, sino también las leyes del Creador. Dios dio a la humanidad leyes que apliquen a todos los seres humanos como sus criaturas. Y esa pasaje, esa porción de escritura, los versículos 1 a 7, cae dentro de esa categoría leyes del Creador. Su aplicación es universal. Se aplica a todos, que dijo. Toda persona, sométese. El objetivo o propósito final del gobierno es positivo para nosotros. Protege a los derechos de sus ciudadanos. Como tal, es el guardián de la justicia. Es responsabilidad de los gobiernos llevar la espada. Son ellos que deben castigar a los malos.
era la responsabilidad del gobierno. Dejamos a eso a ellos. El problema es que cuando ellos no cumplen y el ciudadano se siente inútil y sin seguridad, y se siente como que tiene que tomar su seguridad en su propia mano porque el gobierno no está cumpliendo. A veces uno siente que aún el gobierno está más protegiendo a los malos que a los inocentes y los que han sido lastimados. Pero ese es el trabajo del gobierno. Debemos reconocer el hecho de que incluso un funcionario de gobierno no salvo es un ministro de Dios. Él dijo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Eso incluye los malos y los buenos. La razón para la sumisión es que Dios ha establecido cada autoridad gobernante en existencia. Eso es sorprendente porque las autoridades existen bien incluir gobernantes malvados y buenos. Esa es la enseñanza del Antiguo Testamento, Proverbios 8, 15 a 16, Isaías 45, 1. Daniel 2, 21 y 37, capítulo 4, 17 y 5, no podemos leer todos esos. En el Nuevo Testamento también dice en 1 Pedro 2, 13 a 14, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Como por él enviados. Al exponer las razones para someterse al gobierno, Pablo repite el mandamiento en el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. No es que si quebramos la ley vamos a ser castigados, pero sí también que nosotros podemos tener una buena conciencia. Yo recuerdo una vez yendo a un campamento allá en Argentina moviendo, yo pasé, adelanté un camión que iba muy lento en una curva que había doble amarillo. No tenía que adelantar. Lo hice porque era muy abierto la curva, vi que había tiempo, lo adelanté. Ahí estaba la policía al otro lado. Me pararon. Y la policía vino a la camioneta, el coche y dice, bueno, ¿adelantaste este camión? Dice, sí, señor, lo hice, sabiendo que podría, que soy muy cuidadoso en eso. Dice, tiene que hablar con el jefe en la camioneta. ¿Para qué fui a la camioneta? Me dijo lo mismo, cruzaste, pasaste, adelantaste, eso y otro. Y dice, yo dije, sí, lo hice. Y el policía me dice, ¿qué hacemos? Yo dije, yo quebré la ley, estoy a su orden. Y el siguiente pregunta era, ¿cuánto dinero quiere? Así fue la conversación exactamente. ¿Cuánto dinero tiene? Y gracias a Dios tenía poquito. Porque venía y estamos cruzando la frontera. En aquel entonces eran, recuerdo, en Argentina, australes, el tiempo de los australes. Tenía 17 australes, que no recuerdo cuánto era. No era mucho. Y porque había cargado nafta justo antes. Y gasté todo. Bueno, está. Al fin de la conversación, él dijo, ¿y tiene pesos? Me dijo. Dije, no. No, me dijo, no pesos, no, porque tenía pesos. Me dijo, ¿tienes dólares? No tenía dólares. Igual, entonces vio mi anillo. Dice, ¿qué es ese anillo?
Yo dije, no, yo soy pastor y venimos de un campamento, estamos volviendo a Uruguay. Y dijo, bueno, dice, dijo, danos algo para los gaseosos y váyase. Y lo di los 17 atrás que tenía y me fui. Pero sabe una cosa, yo les digo, yo nunca he tenido problemas con la policía. Porque siempre, cada vez, y han sido unas cuantas encuentros, y Gary ha estado conmigo en alguna ocasión, pero siempre he tratado de ser respetuoso con las autoridades. Y si somos respetuosos, no vamos a tener problemas. No vamos a tener problemas. Y así somos mandados de hacer, de vivir. Debemos seguir los versículos 6 y 7. Vemos su punto principal es explicar la razón por qué pagamos impuestos. ¿Cuál es exactamente esta razón? Algunos piensan que se está refiriéndose solo al versículo 5, cuando por conciencia pagas impuestos para tener una conciencia tranquila. Pero otro piensa que Pablo se está refiriéndose a la enseñanza general de los versículos 1 a 4. Usted paga impuestos para apoyar el programa divinamente ordenado del gobierno de proteger a los ciudadanos y castigar a los malhechores. Pagamos por el servicio que el gobierno esperamos que nos brinda. Ahora, nosotros sabemos que enfrentaron los discípulos con leyes que iban en contra de lo que era la enseñanza de seguir a Dios. ¿Y cómo hacemos cuando nos enfrentamos con esta situación donde debemos obedecer a Dios antes de los gobernantes? Encontré en mi estudio una citación de Martín Lutero en el año 1520, que es muy interesante. Dice así: me preguntas qué haré si el emperador me llama. Iré incluso si estoy demasiado enfermo para ponerme de pie. Si César me llama, Dios me llama. Si se usa la violencia, como también puede ser, encomiendo mi causa a Dios. Él vive y reina, quien salvó a los 3 jóvenes del horno del fuego del rey de Babilonia. Y si Él no me salva, mi cabeza no vale nada en comparación con Cristo. Este no es el momento de pensar en la seguridad. Debo cuidar que el Evangelio no sea despreciado por nuestro temor de confesar y sellar nuestra enseñanza con nuestra sangre. Eso fue la actitud de Martín Lutero. Que nosotros tenemos que representar a Dios ante cualquier cosa, ante cualquiera sea. Vamos a seguir mirando en los versículos 8 al 10. Y vemos de que cumplir la ley a través de nuestra deuda de amor. Vamos a mirar los versículos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué el amor a otros se considera una deuda? Estamos permanentemente en deuda con Cristo por su amor sin límite derramado a nuestro favor.
Cuando nosotros pensamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo está haciendo, lo que Él da para nosotros, como Él nos da todo y las promesas que tenemos, nosotros tenemos una gran deuda. La única forma en que podemos empezar a pagar la deuda es amando a otros. Ya que el amor de Cristo siempre será superior al nuestro, tenemos la obligación de amar a nuestro prójimo. Nosotros vemos en los versículos en Gálatas y Colosenses, Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor. Debemos tener amor hacia los demás. Cuando en versículo 9 Pablo menciona estos mandamientos que fueron dados, él va a explicar lo que significa amarse. Cumpliendo todo eso, cuando nosotros amamos a los demás, vamos a cumplir estas leyes. Debemos estar dispuestos a ir más allá de los requisitos legales al Dios de amor. Nosotros vemos de amarnos a nosotros mismos es proveerse las necesidades que tenemos, ¿no? Comida, ropa, techo, trabajo, protección a la familia. Amar a otros como a nosotros mismos significa participar activamente en que las necesidades de otros se suplan. Eso es porque nosotros como iglesia podemos ver instancias donde hay aquellas personas necesitadas que podemos ayudar. Y nosotros podemos como iglesia participar en esta ayuda, ayudando a los demás cuando hay necesidades. Queremos estar dispuestos a demostrar el amor para los demás. En Santiago 2, 8 y 9 leemos esta palabra. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es interesante esta palabra en el versículo 9 aquí en Santiago que dice, pero si hacéis acepción de personas. ¿Saben lo que el mundo llama eso hoy en día? Racismo. Haciendo acepción de personas. No debemos hacer una acepción de personas. Somos todos seres criados por Dios. Somos todos caídos en el pecado. Cristo murió por todos. No hay acepción. No hay racismo en eso. El Señor ama igual. El más pobre, el más débil, quien sea que fuere. Dios los ama. Y así debemos amar también a los demás. No debe haber acepción de personas. En nuestra iglesia nosotros nunca jamás debemos tratar a alguien que entra a aquella puerta como tratamos a todos los demás. Debe ser igual. Debe ser igual. Así el amor debe ser mostrado. Porque cuando nosotros estamos tratando de mostrar el amor, entonces deseamos que Cristo se vea en nosotros. El amor que Él tuvo por el mundo.
en darse a sí mismo por el mundo, en rescate por el mundo. Y después llegamos a la tercera parte de este capítulo 13. Y esta es la parte que realmente a mí me gusta más de este capítulo. Los versículos 11 a 14. Vivir en luz debido al retorno de Cristo. Vamos a leer versículos 11 a 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurías y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, nosotros vemos algo interesante aquí. Primeramente, nosotros somos animados, exhortados a conocer el tiempo que estamos viviendo. En la noche y el tiempo de oscuridad es la esfera de la vieja y caída creación. Cuando él habla aquí de la noche y de la oscuridad, está hablando del tiempo que estamos viviendo ahora mismo. Yo veo cada día más oscuridad en nuestro mundo. Y cuando yo digo oscuridad, yo veo que el mundo se aleja más de Cristo. Se cae más en todo lo que es opuesto a lo que enseña la palabra de Dios. Es la oscuridad que estamos viviendo, la noche. Eso es lo mismo que este mundo en el capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Este siglo. Este tiempo que estamos viviendo. Este mundo. En Gálatas 1:4 se refiere a este presente era malvada. La primera venida de Cristo, en particular su muerte y resurrección, trajo juicio sobre este mundo. Juicio en el hecho de que todo el mundo tiene que tomar una decisión. Aceptar o rechazar a Cristo Jesús. Y serán juzgados por eso. No hay diferencia. Por eso decíamos estos versículos 1 al 8 son raciales. Racial en el hecho de que estamos en una relación con Dios a través de Cristo. Y no importa porque no hay diferencia, no se hace diferencia en judío y gentil. Solamente ahora es salvo y no salvo. El que cree en Jesucristo como Salvador, el que no cree en Jesucristo como Salvador. No hay otra. Solo en Jesucristo hay libertad, como cantamos en esta mañana. El final de este mundo es seguro. En el momento de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene al final de Apocalipsis, cuando viene en gloria, no estoy hablando de rapto cuando Él viene para recoger a los salvos, sino cuando viene en gloria para imponer su reino en este mundo, en su segunda venida será quemada y reemplazada por un cielo nuevo y una tierra nueva, según 2 Pedro 3, 10 a 13. Nosotros sabemos que
la noche va a convertir en día. En nuestro texto, el día y tiempo de la luz, es la esfera de la nueva creación redimida, que es una realidad profética que ya ha comenzado. ¿Cómo ha comenzado? Fue inaugurado por la muerte y resurrección de Jesús. Y ahora existe en forma de comienzo junto con esta vieja y caída creación. Su realidad consiste principalmente en la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos salvos, cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, vemos de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, dando testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es ese espíritu que nos ayuda a hacer esa transformación de que estamos hablando aquí, de vivir para el Señor, de amar al prójimo. Y comenzamos, y nosotros en la teología lo llamamos la santificación, donde nosotros estamos en una transformación de lo que éramos sin Cristo, de lo que podemos ser glorificando a Cristo en nuestras vidas, y lo que debemos ser glorificando a Cristo. Por esto estamos mirando estas características de una vida transformada. Tal vez que no todas estas características los tenemos evidente en nuestra vida, pero deben ser y debemos estar luchando para que sean en nuestras vidas diariamente. Porque ¿sabe una cosa? Esta vida es una batalla. Cuando nosotros vemos ahí que dice en el versículo, estoy buscando, ahí, versículo 11. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, la realidad de cada día que vivimos estamos más cerca que Cristo venga por nosotros, ¿no es así? Cada día que vivimos, si Cristo no viene, estamos llegando al final de nuestras vidas, ¿no? Hace 50 años que estoy sirviendo al Señor, predicando la palabra de Dios. Pero ya veo, yo puedo ver el final de mi posibilidad. Yo espero seguir hasta el final. Nuestro misionero amigo en Argentina, hermano Strickland, a él le pasó lo más agradable para un predicador. Estaba en Arizona predicando y cayó muerto de un ataque de corazón en el púlpito, predicando la palabra de Dios. Y si así, quiero seguir fiel hasta el final, haciendo lo que puedo para honrar y glorificar al Señor. Quiero terminar mi carrera bien. Eso es nuestro deseo. Y si Cristo venga, gloria a Dios, mejor. Pero yo sé lo que me espera. Yo sé lo que estoy viviendo. Yo sé lo que quiero en mi vida. Y nosotros vemos la salvación, nuestra salvación. Por salvación, Pablo se refiere a la bendición total que tendremos cuando Cristo venga, incluyendo nuevos cuerpos y un nuevo hogar. Mi salvación no está completa. Yo sé que soy salvo, pero sigue con esta naturaleza pecaminosa. Sigo con estas tendencias a lo malo, a la tentación, y sigo luchando diariamente. Y sé que todo eso se pasará cuando está completa mi salvación. De eso leímos en Romanos capítulo 8, ahí antes, versículos 18 a 27. Hasta este mundo geme
esperando el día de la redención. Entonces, nosotros vemos las armas de la luz. Dice versículo 12, vistámonos las armas de la luz. Las armas de la luz. Y sabemos cuáles son, ¿no? Leo de nuevo, Efesios 6, 13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, los días que estamos viviendo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación con yelmo. Nosotros debemos poner las armas de la luz para enfrentar lo maligno. La implicación es que la vida cristiana es un estado de guerra espiritual contra las fuerzas del mal. Y eso lo enfrentamos todos los días con las tentaciones, con los problemas diarios de la vida, con las enfermedades, nos enfrentamos con las dificultades, estamos enfrentando y nosotros tenemos que seguir fiel poniendo esa armadura para que nosotros podamos hacer, y me gusta, eso es interesante, que dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Hacemos todo lo posible para vencer y adelantar. Debemos estar vestidos para la batalla para que podamos luchar y derrotar los enemigos persistentes de la noche. Y después, tenemos otra interesante frase en versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Interesante. ¿Cómo nosotros podemos vestirnos del Señor Jesucristo? Bueno, primero nos identificamos con Él mediante el bautismo. Gálatas 3:27. Esto demuestra nuestra solidaridad con otros cristianos, con la muerte y sepultura y la resurrección de Jesucristo. Somos bautizados no para ser salvos, pero de ser obedientes, para identificarnos con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Para nosotros seamos miembros de una comunidad de otros cristianos donde podemos servir y ir adelante contra lo maligno y sirviendo al Señor, ganando almas en conjunto con la iglesia. Es importante esa identificación. Demostramos las cualidades que Jesús reveló mientras que estuvo en la tierra: amor, humildad, verdad, servicio. Nosotros hacemos cuando nosotros ponemos Cristo, vestidos del Señor Jesucristo, entonces significa eso, que amamos, que seamos humildes, que seamos verdaderos sirviendo. Tampoco debemos dar a nuestros deseos ninguna oportunidad de llevarnos a pecar. Evite la situación que abra la puerta a satisfacer deseos pecaminosos. Por lo tanto, vestirse de Cristo es aquí equivalente a ser transformado por la renovación de nuestras mentes, volviendo a lo que significa toda esta porción de Escritura.
Cuando él mencionó en versículos 1 y 2 de Romanos, todo lo que siguió después es la práctica de cómo podemos ser transformados en siervos agradables, cumpliendo la voluntad de Dios para nosotros. Es lo mismo que ponerse el nuevo yo, que ese proceso de la recreación de la imagen de Dios dentro de nosotros, ese proceso de transformados, de ser santificados. En Efesios 4:24 leemos, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y termino con Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Esos días cuando llegamos a la salvación completa, cuando Dios nos hace perfectos, cuando Dios quita ese pecado que lucha tanto con nuestro ser, para que podamos honrar y glorificar a Dios. La pregunta que nos enfrentamos cada uno en esta mañana es que, ¿conoces a Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Estás confiando completamente en Él? ¿Tú sabes que muere hoy, irás a la presencia del Señor? ¿Tenés esa seguridad? Y después, ¿dónde está en esta transformación? Hay más para ir, ¿no? Pablo decía, yo no pretendo de haber llegado a la meta. No, ninguno hemos llegado a la meta. Seguimos hasta el final de esta vida. Pero necesitamos buscar y escudriñar y buscar aquellas cosas en nuestras vidas de lo cuales podemos cambiar para ser más como Cristo, para amar más como Cristo. Eso es y debe ser nuestro deseo.